Ahora para ver las etapas por las que pasó la escolástica. Primero, vemos lo que se ubicaron en los primeros siglos, es decir, estoy hablando del siglo sexto y del siglo X. Los representantes de la escolástica en aquella época fueron Boecio y Pseudo Dionisio. Y la tarea filosófica fue conservar y transmitir el legado filosófico grecorromano. Llegamos a la segunda etapa, que es la alta escolástica. El representante es Anselmo de Canterbury y Pedro. Espérate para avanzar, suavemente te acuestas, ven. Nación de las universidades decía, fundación de las universidades, la recepción de las traducciones de los filósofos griegos, árabes y judíos, y la fundación de las órdenes mendicantes, es decir, de las órdenes religiosas en aquel entonces. Llegamos luego al siglo XIII, y en el siglo XIII se da la etapa correspondiente a la Gran Escolástica, siglo XIII. Su representante máximo está acá, que es Tomás de Aquino y Alberto Magno. Como dijimos ya en la clase que hemos pasado anteriormente, la escolástica recibe la influencia del aristotelismo y también la lógica de carácter nominalista y averroísmo latino, es decir, la influencia de Averroes. Y por último, como toda institución creada, ¿no? Llega a la cima y luego viene la decadencia porque tiene que dar paso a otros grupos. Eso se llama la etapa de la crisis de la escolástica, que se da en el siglo XIV. El representante de esta crisis es Guillermo de Ockham y Duns Scoto. Acá, con ellos, se produce la ruptura del equilibrio conseguido en las etapas anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que apareció el nominalismo y se produjo una fractura espiritual entre la razón y la fe. Veamos a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, representante máximo de esta vía, de este periodo, ¿no? Él cree que no hay oposición entre razón y fe, sino que por el contrario, la razón colabora con la fe. Y rechaza la tesis de la doble verdad que planteaba Sigerio de Brahante y afirma que la verdad es una sola, pero que se puede llegar a ella por dos caminos. A través de la fe, que son las verdades inteligibles, no demostrables, estamos hablando de Dios, y la razón, que son las verdades inteligibles y demostrables, estamos hablando del hombre. Y frente a esa pugna que había entre razón y fe, Tomás propone 5 vías para demostrar a Dios. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino fueron la vía de movimiento, la vía de causalidad, de contingencia, grado de perfección y el gobierno del mundo. Tenemos acá la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vías
que van a llevar al conocimiento de Dios. ¿Qué se consigue con la primera vía que se llamó movimiento? Es decir, Dios como primer motor. Es decir, que si no prendes ese motor, no habría existencia. La segunda vía es la vía de la causalidad. Es decir, Dios como causa primera. La tercera vía es la vía de contingencia. Dios como ser necesario. Cuarta vía, grados de perfección. Dios como ser perfectísimo. Sabemos nosotros que entre Dios y el hombre hay una separación, hay un espacio, pero el espacio mayor es entre Dios y la bestia. ¿Por qué? Porque Dios es el único perfecto y la bestia es el único imperfecto. ¿Y dónde queda el hombre entonces? El hombre queda entre Dios y la bestia. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres perfectibles. ¿Y qué significa ser perfectibles, jóvenes? Significa que paulatinamente vamos aprendiendo las cosas de acuerdo a nuestro desarrollo físico, psicológico. Y por último, la quinta vía es el gobierno del mundo. Dios como ser inteligente que va a ordenar la naturaleza ya. Tomás, habríamos hablado anteriormente sobre el problema de los universales, ¿no? Si está dentro o fuera del hombre, fuera de las cosas o dentro de las cosas. Entonces, la solución tomista, o sea, de Santo Tomás, al problema de los universales, él propone o presenta su postura entre el realismo exagerado y el realismo moderado que hemos visto anteriormente. De acuerdo al primero, o sea, el realismo exagerado, Tomás dice, de acuerdo con el realismo exagerado, piensa que existen formas o ideas ejemplares en la mente de Dios, que son o que se convierten, ¿no?, en la esencia de las cosas. O sea, sigue mandando Dios en todo. Ideas ejemplares en la mente de Dios que son la esencia de las cosas. Y siguiendo el realismo moderado, porque ambos lo siguen, dice que la captación de la forma a través del proceso de abstracción permite al intelecto alcanzar el universal y formar los conceptos. Ahora, los universales se dan de tres formas: el ante rerum, el in re y el post rerum. El ante rerum, los universales se dan en la mente divina. Esas son las ideas ejemplares, son en la mente de Dios y son, por tanto, anteriores a las cosas. Con eso ya eliminó ahí. Luego viene el INRE. Los universales son las formas de los individuos, es decir, géneros y especies, ¿no? Género masculino, femenino, especies, los nombres de la raza de cada animal, y por ello están en las cosas mismas. Y por último, el post rerum, el ser humano conoce los universales mediante el proceso de abstracción que comienza en las cosas. Muy bien, entonces ya vamos a ver ahora el apogeo del cristianismo. Se da
a través de la patrística, la teología, término medio, y el escolasticismo. La patrística tiene una influencia helénica. ¿Y qué instauran los padres de la patria? ¿Quiénes son? ¿No? Los apostólicos, los apologetas y los catequistas, ¿correcto? Y ellos van a instaurar el dogma cristiano. ¿Cómo se va a manejar el cristianismo a partir de? Aquí la patrística tiene la influencia del platonismo. En cuanto a la influencia helénica, hay un acercamiento a la filosofía árabe y sobre todo al influyente mayor que es el aristotelismo. Y con la teología, el desarrollo de la teología, viene la interpretación del libro sagrado, que es la Biblia. ¿A través de qué? A través de la fe y la razón. Y por último, viene el escolasticismo, que tiene la influencia de Aristóteles y que pretende la separación de la fe y de la razón. Ya, muy bien. Ahí nomás. Ya, jóvenes, hemos acabado el tema referente a la filosofía medieval. Eh, Tenemos que desarrollar, ¿no? La temática correspondiente a la práctica. Ya ustedes habrán leído y se darán cuenta cuál es el sistema o la forma o el procedimiento del desarrollo de estas preguntas. Son preguntas que vienen o se derivan de las clases que hemos tenido. Entonces, quiero yo la participación de cada uno de ustedes porque voy a tener que evaluarlos ya acá por su participación. Tengo entendido que están cansados, pero el que quiere surgir lo hace, pues, haciendo el mayor esfuerzo. No hay ningún problema, pero que lo haga. La primera pregunta dice, la primera pregunta del nivel 1. Tuisima quiere hablar. Tuisima, a ver, Tuisima. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Profesor, con respecto a la que está explicando de la primera pregunta, eh, por ejemplo, estaba investigando, ¿no? Por ejemplo, lo que es el monoteísmo. El monoteísmo, pues, es creencia en un solo Dios, y el Así. politeísmo es creencia en varios dioses. En la actualidad, pues, hoy en día la gente cree en varios dioses, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en estos casos? Ya, no confundamos, jóvenes, no confundamos. Dice, con respecto a la divinidad,
el cristianismo, se está refiriendo al cristianismo. En primer lugar, ¿ya? Dice, el cristianismo sostiene el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es la adoración a los animales. ¿Qué es el monoteísmo? Es la creencia en Dios. Y de Dios nacen las variantes, que son las sectas, las religiones, las doctrinas, el dualismo, la creencia en dos, y el politeísmo, que es la creencia en varios dioses, a los cuales en la antigüedad se les llamaba los paganos, y los tenían pues los grandes reinos, ¿no? Entonces, a eso hablamos de un monoteísmo cuando nosotros creemos en un solo Dios, que puede llamarse pues Jehová, ¿no? O que puede llamarse otro nombre, pero que sigue siendo el mismo, el Dios espiritual. Otros nos confundimos y hablamos del Hijo de Dios, que es Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué me dices, amigo? Sí, Luigi? profesor, sí, sí, entiendo. Sí, lo que pasa es como yo entendí de esto, de este punto, ¿no? Porque aquí el monoteísmo, como le explicaba, creencias en un solo Dios. Entonces el Claro. politeísmo dice creencias en varios dioses. ¿Por qué le digo en varios dioses? Porque, claro, me había confundido también porque al inicio habló, había explicado un poquito de lo que es el dios Sol, creo que habló, había explicado, ¿no? El No, dios ese Sol. fue ya, sigue, sigue. Entonces me quedé así pensando, ¿no? Entonces dije, no, y ahí me acordé de los incas, ¿no? Volví a recordar de los incas, las creencias de aquellos tiempos. Entonces, y como explicó usted, en el transcurso del tiempo, pues todo se fue, pues, digamos, modificando, ¿no? Y esto, pues, no, ahora, creo yo, ya no hay creencias en varios dioses, sino en un solo Dios, ¿no? Que es el monoteísmo. Entonces, llego a entender eso. Claro. Lo que tú dices es cierto. Cuando yo traté de explicarles a ustedes acerca de por qué se desarrolló la filosofía, ¿no es cierto? Y entonces, que la respuesta eran los mitos, pero que tuve que darle un aleatorio en cuanto se refiere a la leyenda, que es similar, ¿no es cierto? Hablé de la leyenda del lago Titicaca y la leyenda de los hermanos Saya, específicamente la del Manco Cápac y Mamaonde, donde en aquella época el dios era el Inti, el sol, el Huiracocha, ¿no? Entonces ahí de repente había una confusión. Pero la respuesta acá es el monoteísmo. Ya saben que mono es uno, teísmo es teo, Dios, un solo Dios. Gracias, profesor, entiendo. Ya. Seguimos en la segunda pregunta. Qué bien, ¿ah? Lo felicito. El cristianismo, dice, por su naturaleza, se opone a la filosofía. Por ello, uno de los problemas que se generaron en este contexto es el de tenemos ahí el de la vida eterna, que no es la discusión, porque cuando se habla de vida eterna estamos hablando anteriormente del alma, por ejemplo, ¿no? Luego en el cristianismo aparece pues ya desarrollándose lo que se llama la paternidad de Dios, ¿no? Dios a través de la fe, a través del iluminismo, se convierte pues en el eje y la fe es la que manda. Luego viene ya la creación y la importancia de la razón para discernir o analizar o interpretar, ¿no?
el problema. ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Vida eterna, paternidad de Dios, creación o importancia de la razón? La D, profesor. Acá La D, tenemos importancia de la razón. a Yauri, ¿no? Ujú. Muy bien, Yauri, ¿qué tal? Recién interviniendo, muy Pero, bien, te profesor, mi tema felicito. estaba mal. Esa es la respuesta. La respuesta que tú dices es la Importancia de la razón. no, no es, no ¿No es es, la importancia de la razón? no, hijita. Profesor, me falta La más que razón, estudiar. perdón, la razón en el cristianismo pasa a un segundo plano. Lo que prima ahí es la fe, es decir, la creencia en Dios como creador de todo lo que existe. Entonces hablamos ahí, ¿no? De la vida eterna, de la paternidad de Dios. Ya no se habla de la razón, se habla de Dios, ya no se habla del hombre como el punto de reflexión real, sino se habla de Dios. Entonces, la respuesta es la paternidad de Dios. ¿Ya? Ese es para todos. Seguimos. Ya, profesor. La 3 dice, la teoría de la iluminación es planteada por Guillermo de Ockham, Tomás de Aquino, Plotino o Agustín de Hipona. Profesor, esa es La D, la D. profesor. La D, La D, ¿Ah? profesor. profesor. Le está Agustín de hablando Hipona. Briseño. Briseño, a ver, Briseño, te doy la palabra. Es, ¿me escucha, profesor? Sí, te escucho claramente. Ya. Es la D porque Agustín de Hipona consideraba como un obstáculo para el deseo de alcanzar a Dios. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Para el resto, esa es la respuesta correcta. Gracias. Gracias, profesor. Seguimos con la siguiente pregunta, la cuarta pregunta. Dice, indique lo correcto sobre Tomás de Aquino. Su influencia es platónica. Es uno de los padres de la Iglesia. Se opone a la tesis de la doble verdad y utiliza la filosofía aristotélica. A ver, ¿quién dijo yo? Lucero Yauri. Muy bien, Lucero. Dime. ¿Yo, profesor? Claro, Mm, la C, profesor, la se C, opone a la teoría de la doble verdad. Ujú. ya, Y la otra utiliza la filosofía de ya, muy bien. aristotélica. Aristotélica, muy bien, Yauri. Ya, Siguiente profesor. pregunta. A ver, la siguiente pregunta. El problema de los universales se refiere a la naturaleza de las ideas, existencia de la materia, prueba ontológica de Dios y significación del intelecto. Profesor, es la A. Pamela Tuesta.
¿Quién dijo? Pamela Tuesta. Tuesta, muy bien. La naturaleza de las ideas. Listo. Seguimos con la número 6. A ver, alguien que quiera leer y se gana 3 puntos. A ver, levanten la mano aquel que quiera participar. ¿Ninguno? A ver, repetimos entonces para todos. Dice una diferencia una diferencia básica entre la filosofía antigua y la filosofía medieval es que esta última se centró su interés es decir, cuando habla de esta última se refiere a la filosofía medieval. Dice, centró su interés en A, la moral, B, el hombre, C, la divinidad y D, la naturaleza. Es la C, profesor Pamela Tuesta. Tuesta, muy bien, muy bien. Entonces, la respuesta para todo el resto es la C. Fue la creencia ya en la existencia de Dios como eje fundamental de la vida, quedando la razón del hombre a un segundo plano. Vamos con la 7. 7. Dice, Guillermo es un joven que manifiesta no creer en la religión, ya que ésta carece de pruebas empíricas. Considera que todo lo existente debe ser comprobado. Sin embargo, Luis, amigo de Guillermo, es una persona cristiana que, a comparación de su amigo, se basa en la postura, les dije yo en la clase, se basa en la postura de creer para entender. La postura de Luis para defender su posición se basa en la actitud de Orígenes, B. Tertuliano, C. Tomás de Aquino y D. Agustín de Hipona. ¿Qué dicen? Profesor, Magno. La D, profesor. Magno y Rosa Belino. Ya, Rosa, Belino y Magno. ¿Cuál? La Agustín de D, Hipone, profesor profesor. Agustín de A ver, en Hipona. orden. A ver, primero, Agustín de Ah, Hipone, profesor. Ese es Magno. Magno. Muy bien, acá dice Señorita también dijo Agustín de Hipona. ¿Quién dice la otra? la D. También la señorita dijo la D. también la D, profesor Ya, Agustín de muy Hipona. bien. Muy bien. Esa es la respuesta. ¿Ya? Por si acaso, estamos evaluándolos, estamos agregándoles puntos a aquellos que intervienen. ¿Ya? Ahora, aquí viene el principio de la navaja de Ockham. Puede reflejarse con la frase, ¿ya?
¿Qué significa el principio de la navaja de Ockham? El principio de la navaja de Ockham se refiere a algo económico. Cuando nos encontramos ante un problema o pregunta, ¿cuál será la solución más correcta? Es la solución simple. La solución es la más simple, es lo correcto. A ver, entonces, de acuerdo a esto que les digo, hacer más y explicar más. Explicar más con menos palabras. Eliminar las ideas que no sirven. Hablar menos y hacer poco. Es la B, profesor Pamela Tuesta. Tuesta. ¿Qué dice? Explicar más con menos palabras. ¿No es cierto? Es concretizar, pues, la respuesta. No mucho palabreo y no te lleva a la solución de nada. Eso, no se olviden, es el principio de la navaja de Ockham. Es un rebelde de la iglesia. Seguimos con el nivel 2. Con el nivel 2. Señale el término que se excluye para el planteamiento cristiano. Que se excluya A. Predestinación. B. Fideísmo. C. Materialismo. Y D. Providencialismo. A Es ver, la C, profesor Pamela Tuesta. ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Profesor, bueno, es la B, profesor. Magno. Magno. ¿La B? Sí, fideísmo. Sí, No. profesor. A ver, ¿por qué? ¿Por qué fideísmo? Porque, Lee la pregunta primero, lee la pregunta primero. Profesor, yo la sé. Ya sé, hijita, espérate un ratito. Está hablando el joven. Le estoy diciendo perdón, que lea bien la pregunta. De ahí viene la respuesta correcta. mm, mm, señala bien, sí. Ya. Mira, no se sientan ningún tipo de complejo si no responden a lo correcto. Para mí lo importante es que el alumno participe Que en la se clase. incluye para el plan. Eso es para mí lo prioritario. Si un alumno no participa, no lo conozco, bueno, físicamente, pero si participa acá, voy conociéndolo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante, no se sientan mal si no acertaron, porque de repente pues se le ocurrió y dijo esto, entonces no se sientan mal si viene otro y le dice lo que es correcto, pero tiene que justificar, ¿no es cierto? A ver, la señorita que me habló, la respuesta, Es la C, profesor. ¿cómo? La C. Ya, materialismo, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ah? Mm, Porque el materialismo niega la existencia de cualquier realidad sobrenatural o espiritual. Claro, porque todo lo manda al aspecto material, ¿no? Y los tres anteriores, ahí dice, señala el término que se excluye para el planteamiento cristiano.
El materialismo no entra ahí para la solución del problema o desarrollo del problema del cristianismo. Muy bien. La segunda pregunta es, en el problema razón-fe, Agustín de Hipona afirma que la filosofía mejora la teología. Se debe creer para entender. La razón justifica la fe. La fe se deriva de la razón. La B, profesor Martínez. La B, Martínez. profesor. La B, Martínez. profesor. Se Martínez. debe ¿Quién más? ¿Quién más? Abelino Abelino, la B. Yauri. y Briseño. Briseño, profesor. Ya, ¿qué tu respuesta? Es la B. La B. Sí, profesor. ¿Otro? Los tres son La B, profesor. Ya, los tres entonces están calificados, ¿no? Se debe creer para entender. Muy bien. Por eso le decía durante la clase que graben bien esa sentencia, que es creer para entender. Seguimos con la tercera. Con relación al problema razón-fe, Tomás de Aquino propone la teoría de la doble verdad, la iluminación, la colaboración de razón y fe como don intelectual. Profesor, ¿sería la C? La C, ¿O me la la traste? C, profesor Abelino. La C, profesor. ¿Por qué? Colaboración de razón y fe. Porque Tomás no, argumentó la razón y la fe no son incompatibles. Algo así. ¿Quién dijo otro? Profesor, ¿no sería la B? Es la B, pues, es la iluminación. Ajá, la iluminación. Dios Problema, revela su el verdad, problema de la la razón que es donde captada por la fe. la fe se convierte pues en la que manda, ¿no? Ajá. Muy bien. Ya, profesor, ya, profesor, ya. Sí, Yauri, ya te conozco, ya estás anotada ya. Ahí ya ustedes simplemente estudien más para aumentar sus notas. Profesor, solo que a veces lo escucho entrecortado porque mi internet está mal. ¿Cómo? A veces lo escucho entrecortado. Estábamos en el 1 y después fue al 4. 2A, su internet está pésimo. Seguimos, Yauri. La pregunta 4. A ver, lee, Yauri, ya que estás queriendo hablar. Ya, profe. Habla. Cuando, Lee, cuando, lee. cuando Agustín habla del plan divino para la creación, se refiere A, al logos, B, Lee de nuevo, al, hijita, lee de nuevo. ya, profesor. Cuando Agustín habla del plan divino para la creación, se refiere Ahora sí, ¿ve? Qué gusto. Ya A, sigue, sigue. al logos, B, al pecado original, C, a la predestinación, D, al motor inmóvil. A ver. Al pecado original, profesor. No. La C, profe. Tuisima. Luisima. ¿Cuál es la C?
Es la predestinación. Ya, ¿y qué es Predestinación. para ti la predestinación? Bueno, según Aquino, bueno, lo que estoy leyendo aquí, ¿no? Dios establece un plan para la creación. ¿Está en mano a qué? ¿Quién es el eje ahí en el cristianismo? ¿Dios? Dios, pues La Dios. D, profesor. Por eso es que está ahí la predestinación. Muy bien. Ujú. Ahora, la 5. Cuando el doctor Angélico plantea las 5 vías para probar la existencia de Dios, muestra la influencia del maniqueísmo, arrianismo, platonismo o aristotelismo. Es la de profesor Pamela Tuesta. Muy bien. ¿Quién habló? Tuesta. Tuesta. Muy bien, Tuesta. ¿Eh? Estás participando muy bien. El resto también participe, aunque sea mal, pero participe. Ya después en la segunda, en la otra clase, ya saben cuál es el sistema, el procedimiento que nosotros empleamos. De repente otro profesor lo hace diferente. Cada uno tiene su modelo de didáctica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, seguimos con el doctor Angélico. El doctor Angélico cataloga a Dios como el primer motor inmóvil en la vía de ¿en qué vía? Grado de perfección, Profesor, ¿sería la B? la B. Ay, gracias. Muy bien, La B, profe. la B. Muy bien, seguimos. Aparte de Tuesta, ¿quién habló? Pamela Tuesta dijo. Tú estás ahí. Ay, López Hurtado también. Ya, sí. Seguimos con la pregunta 7. Agustín de Hipona considera que Dios no cambia de voluntad. Para ello, dirá que el tiempo fue creado a la vez que el mundo. El tiempo fue creado a la vez que el mundo. ¿Cuál será el propósito de Agustín al sostener que el tiempo fue creado junto con el mundo? Proponer que es posible hablar de un antes de la creación. Elaborar una teoría física que coincida con lo escrito en la Biblia. Defender la inmutabilidad de Dios para así concebirlo como perfecto. Construir una religión sólida con bases científicas. A ver. Muy chiquita. Profesor, no le veo al... ¿Sí? ¿Puedes subirlo, por favor? Está así en la... Estamos en la 6ª pregunta. Repito, el doctor Angélico cataloga a Dios como el primer motor inmóvil en la vía de grado de perfección, B, movimientos. Ya lo hicimos esto, profesor. Ya lo hicimos, profesor. No, Estamos estamos en la acá 7. Y el 7 estamos. en la 7.
Estamos en Agustín. Ahora sí, recién. Ya. Decía, Agustín de Hipona considera que Dios no no cambia de voluntad. Para ello dirá que el tiempo fue creado a la vez que el mundo. ¿Cuál será el propósito de Agustín al sostener que el tiempo fue creado junto con el mundo? ¿Proponer que es posible hablar de un antes de la creación? ¿Elaborar una teoría física que coincida con lo escrito en la Biblia? ¿Defender la inmutabilidad de Dios para así concebirlo como perfecto? ¿O construir una religión sólida con base científica? A ver. ¿No hay? Levantemos la mano. La B, profesor. ¿Cómo te llamas? ¿Magno? Sí, profesor, Magno. ¿Qué me dijiste? La B, elaborar una teoría física que coincide con la escritura en la Biblia. No es eso, hijo. Gracias, profesor. Profesor, la A. La D, profesor. No. ¿Quién dijo la A? La La A C, dice profesor. proponer que es Briseño. posible hablar de un antes de la creación. Briseño, profesor. ¿Ah? No, no es, Briseño. eso ¿No no es? es. La C, profesor. La C, a ver, dice defender la inmutabilidad de Dios para así concebirlo como perfecto. Correcto. Sí, es Profesor, después de lo que ya han dicho Esa todos, es la ¿no? respuesta. ¿Quién dio la respuesta? ¿La respuesta quién la dio? Abelino. A ver, Abelino. Muy bien, Abelino. Seguimos entonces con la octava o la 8. Marina expone en su clase de filosofía acerca de la patrística y la maestra le pregunta, ¿cuáles fueron los dos principales objetivos de la patrística en su misión política y teórica? Primero, A, cuestionar y debatir las opiniones divergentes entre ellos. Valorar y defender la cultura clásica griega. Comprender y valorar la religión grecorromana. Elaborar y defender el dogma cristiano que se imponía. La La profesora B, es la D. profesor. ¿Quién dijo? La D, Pamela. Pare. Sí, profesor. Miriam. La D, profesor. Stephanie Martínez. Martínez Pamela Tuesta, la D. de Tuesta. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes de cuando hablamos de la patrística, ¿no? ¿Qué era la Profesor. reunión de qué? De los padres de la iglesia, ¿no es cierto? Y que se reunieron en el concilio de Nicea para elaborar qué cosa, los dogmas que iban a desarrollar el cristianismo. Entonces tenemos ahí la D. Muy bien, jóvenes. Ya estamos mejorando, ¿ah? Estamos mejorando.
Ya, a ver. Muy bien, jóvenes. En el nivel 3 hay dos preguntas que ustedes tienen que investigar, lo anotan en un papel y en la próxima me lo están entregando porque son preguntas que se va a calificar. Muy bien, le voy a Sí, dar un profesor. tiempo, le voy a dar un tiempo, primero, para que busquen el significado de tres palabras ahí y respondan las respuestas y yo le voy a pedir, y lo anoten en un papelito cuando yo le diga cuál es su respuesta. Por ejemplo, le digo, ¿qué es arrianismo? Entonces ya ustedes lo leen, lo que han investigado en este momento, ¿correcto? Ya, primera pregunta es, investigue en qué consisten las siguientes herejías del cristianismo. A ver, jóvenes, le aclaro. No en este momento van a investigar. En la próxima, que tengamos la siguiente clase, al comenzar yo le voy a preguntar, ¿ya? ¿Quiénes hicieron? Me lo leen. Leen su respuesta. Por favor. Ya. Continuamos con la pregunta número 3. Obra de Santo Tomás de Aquino, donde se demuestra la existencia de Dios mediante las 5 vías. Ciudad de Dios, suma lógica, suma teológica, prueba ontológica. Profesora, la C. ¿Es la D, profesor? No adivinemos, jóvenes, por favor. Profesor, la A, profesor. La Muy ciudad de bien. Dios. Magno. Magno, muy bien, haces honor a tu nombre, ¿ah? Magno, o grande, la ciudad de Dios. Ya, seguimos. La pregunta 4. Manuela re- recalca a su hermana que cada vez que hace algo y trae consigo cosas negativas, Dios no castiga, sino las personas que tienen la libre voluntad para decidir y que ellos mismos deciden alejarse de él. Y esto es causante del pecado. El pensamiento de Manuela se basa en la postura de Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Tertuliano o Justino. La B, profesor. De Agustín y Poma, profesor. Suárez, La B, profesor. La B, profesor. Suárez, ¿quién más? La B, profesor.
Ya, Suárez, ¿y quién más dijo la B? Magno, profesor. No, anteriormente a ti Una hubo señorita. una señorita. Profesor. Martínez. Avelino. Martínez y Avelino fueron. Martínez y Avelino, ya. Cada vez que yo les pregunte, levantan la mano, ¿ya? Por favor, y así no nos confundimos. Pregunta siguiente. En la obra Confesiones, Agustín de Hipona condena la libertad del hombre como productora del A, espíritu, B, progreso, C, pecado y D, alma. C, pecado, profesor, Pamela Sí, Tuesta. profesor, pecado. Tuesta y Magno. Magno, Y Sí, Tuesta. profesor. ya, listo, nada más. Seguimos con el nivel 4. Vamos a ver. Ya, jóvenes. En el nivel 4, yo le voy a dar a cada uno de las 5 primeras, Son 5, ¿no? ya, de las 5, 2 minutos para cada pregunta y me dicen su respuesta, ¿ya?
Muy bien, jóvenes. Espero que ya estén listos para responder. A ver, la primera pregunta, ¿quién respondió? Levanten la mano. Levanta la mano para verificarlas. Primera pregunta, Anaí Suárez. Anaí Suárez, ¿cuál es tu respuesta? La D, profesor. No. Ortiz. Ortiz, La C, profesor. Ortiz. Ortiz, no. No, Ortiz no ha hablado. Ya, no está. Stephanie Martínez. Martínez, Profesor, la D. la D, muy bien. La filosofía se supedita a la religión, correcto. Siguiente, a ver. Segunda pregunta. Uy, facilito. Vamos. Tuisima. Tuisima, Y Cholán. Profesor, Cholán. Profesor, yo la 2. la D, profesor. Tú eres La D, Tuisima, ¿no es profesor. cierto? La otra Sí, que profesor. dijo, Atoxa, profesor. La D. ¿quién más? Alison Cholán, la D. La D. D o B. Hablen D. bien, pronuncien La bien. D, ¿D o profesor. B? No D, es D. la D, D, la D de profesor. dedo, razón y fe. Ajá, Sí, muy la D. bien. Y la Muy fe. bien. La tercera, Es la C, profesor Pamela Tuesta. ¿qué? La C, Pamela Tuesta dice. La A, profesor. Tuisima, la Profesor, La es la D, profesor. La D, para mí la D. D de dedo. La Tuisima. 2 y la 4. Tuisima, ¿qué dijo? D. La U, D. La la B, D, la 2 y la D. 4. La D, D de dedo o de dado. No. Es la C, profesor. ¿La qué? profesor, la C. La C. Sí, profesor. Profesor, es la A. La A. ¿Quién dijo? Magno, profesor. Magno, muy bien. Siguiente, la 4. La A, profesor. La A, Alison Cholán. profesor. Profesor, la A, la A. La La A. opción A, profesor. Abelino y Yauri, la A. Abelino, Yauri, La A dice. Yo La también A, dije, profesor. profesor. ¿quién? Alison Cholán. Cholán también. Cholán, muy bien, la 1. O la A, perdón. Ya, la última pregunta, para irnos ya. Doctrina que plantea que los universales son meras palabras con las que se designan las cosas, ya. Respondan. La C, La B, profesor. profesor. La C, profesor. La C, Conceptualismo, La La B, profesor. no. La A, profesor.
La, La, correcto. La, profesor. profesor. La. La. Realismo, Magno. Brian Porras, profesor. Muy bien, Magno, te felicito por esta clase. Será hasta la próxima. Eduardo, ya puedes pasar lista. Gracias. Listo, gracias. Buenas noches, chicos. A ver, un segundo, un segundo. Bajen su manito, bajen su manito.